Fernández Llorente, saludamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, buen día. Un poco sorprendido, ¿no? Por este nivel de agresión, de bronca, ¿no? Realmente es algo llamativo, pues yo la verdad no recuerdo tanta bronca contra medios. Uno destaca el hecho de lo que ocurrió a Julio Bazán en una marcha cuando se reformó la ley de jubilaciones, ¿no? Que también la repudiamos desde acá. Pero tanta violencia contra nuestro móvil, contra ese Guasora que lo persiguieron 100 metros para, no sé, querían lincharlo, una locura. No, creo que evidentemente cuando sembrás odio, cosechas odiadores. Esa también es la realidad, ¿no? Hay una responsabilidad de la dirigencia, de todos, creo, de la política en general. Y acá nosotros tenemos que, entre todos, poner blanco sobre negro cuando decimos que queremos avanzar en un diálogo democrático, en un debate de ideas, en un debate franco de ideas, que luego no nos vamos a perseguir con trolls y con ejércitos de trolls y generando clima en las redes sociales. Me parece que hay son límites que se fueron corriendo, lamentablemente, y llegás a esta situación. Esa es la realidad. Me parece que ahí, más que el repudio, también lo que tenemos que hacer es fortalecer las instituciones democráticas. Yo escuchaba anteriormente que planteaban el hecho de, o la duda, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer, no? Con una próxima marcha, ¿no? Lo que quieren los violentos es que nos atemoricemos y no actuemos. El odio paraliza. Nosotros tenemos que no dejarnos paralizar por el odio, tenemos que avanzar, tenemos que generar todos los mecanismos necesarios para el diálogo político, el diálogo democrático, y que haya disenso. Obviamente que haya disenso. El disenso es el combustible de la democracia. Lejos de buscar un pensamiento único, nosotros, como dice el presidente, lo que tenemos que promover es el diálogo democrático, la discusión de ideas, pero siempre en un marco de respeto. Y eso es lo que me parece que ayer algunos... Sí, algunos, es bueno aclararlo. Algunos, no todos. No todos, no seamos injustos para nada, algunos, pero sí algunos. Ahora, me parece que llama a la reflexión a muchos dirigentes políticos también lo que sucedió ayer, ¿no? Bueno. Cuando vos agitás en las redes, agitás, bueno, sí. También este tipo de cosas terminan siendo la consecuencia. Bueno, de hecho, Cafiero, en el día de ayer, antes de ayer hubo un videito que subió a las redes el expresidente Mauricio Macri, ¿no? No alentaba a que la gente saliera a las calles, pero sí, bueno, usaba alguna de estas premisas y decía, la gente está reaccionando afortunadamente, algo que la verdad no sucede de manera masiva, no ha sucedido en estos meses, esto también hay que decirlo, pero quiero preguntarle qué le pareció que en el mismo momento que esto sucedía, sí tuitearon Patricia Bullrich y Mauricio Macri, Patricia Bullrich festejando en su balcón con una bandera argentina, no sé qué cosa, en ese mismo momento. Esta fue una reacción que a mí me pareció muy fuerte, porque era el momento para expresarse por lo que estaba pasando ahí, porque había periodistas que estaban siendo agredidos. ¿Qué lectura hizo de esos tweets? Yo lo primero que creo es que ante cualquier entrevista, comunicado o comunicación que se tenga con los exfuncionarios que se fueron hace 7 meses y dejaron un país fundido, lo primero que hay que preguntarles es saber si tienen registro de lo que han hecho. Tienen registro del desastre que hicieron 4 años. Lo primero que hay que preguntarles es eso, para mí. Y preguntarles si ellos están dispuestos a hacer una autocrítica de lo que ha sucedido. Dejaron un país endeudado, hiperendeudado. Dejaron una economía hecha trizas, dejaron la ruptura de todo el aparato productivo de la Argentina en crisis. Me parece a mí me sorprende, pero bueno, en cuanto a este punto, con respecto a las manifestaciones quizás más políticas, yo creo que a mí lo que me parece es que se actúa con mucha irresponsabilidad de parte de esos sectores. Eso es lo que yo creo. Después se escandalizan, pero primero se actúa con mucha irresponsabilidad. Y es esto, me parece que agitan situaciones pensando que le hacen un daño a un gobierno, y lo que le hacen daño es en realidad a millones de argentinos y argentinas que estamos cuidándonos, que estamos angustiados, que no nos gusta tener que estar luchando contra esta pandemia, pero es lo que nos ha tocado, es lo que le tocó al mundo en este momento histórico, luchar contra la pandemia. Y ahí está claro cuál es el rol de cada uno. El rol de los médicos es uno, el rol de los bomberos es otro, el rol de los que están trabajando, poniéndole el cuerpo, es otro, y el rol de otros, de este caso de
Macri o de Bullrich es hacer un tuit, ¿no? Cada uno después, yo creo que la historia va, cuando termine el coronavirus porque va a terminar en algún momento, y la historia va a poner blanco sobre negro a ver quiénes son los que trabajaron, quiénes son los que trabajaron para salvar vidas y quiénes son los que efectivamente su compromiso fue más que nada un compromiso de tinte electoral y de ventaja política y no ningún tipo de compromiso con salvar las vidas que es necesario cuando estás en un momento como el nuestro. Mira, yo recuerdo mucho el rol de Antonio Cafiero cuando estaba realmente en peligro la democracia, y me tocó cubrirlo Semana Santa del 87. Al lado de Alfonsín estaba tu abuelo. Junto a Antonio Cafiero estaba José Luis Manzano, José Manuel de la Sota, estaba toda la oposición política al lado del presidente porque estaba en peligro la República. Ahora, mira ahora que la situación está complicada, ¿qué hace la oposición? ¿Qué papel juega la oposición? Cuando no está en peligro la República, sí está en peligro la vida. Me parece que hay que empezar a poner blanco sobre negro y coincido. Y como dice Jauretche, las mayorías no odian. Los que odian son las minorías que pierden privilegios. Esto es una realidad también, ¿no? Eso es una realidad. Y ahí lo que hay que ver también es poder diferenciar esa oposición. Porque tampoco seríamos justos si no decimos que hay una parte de la oposición que sí está totalmente de acuerdo, acompañando y trabajando y que realmente, independientemente, obviamente, de su mirada política, de su mirada electoral y de su juicio a partir de las proyecciones electorales que pueda haber, lo cierto es que el presidente ha convocado a gobernadores, a intendentes, a dirigentes políticos, dirigentes gremiales, dirigentes empresariales, los ha convocado y no les ha preguntado para nada qué opinan sobre la política, sino lo que les ha dicho es: yo los convoco a una nueva ética del cuidado, avancemos en el cuidado de la gente, avancemos en el cuidado de los argentinos, y ahí realmente ha encontrado, bueno, lo que se vivió también el día de ayer, un acompañamiento de todo ese arco dirigencial. Entonces, también, sería injusto si nosotros no lo diferenciamos eso. No, coincido. Aparte, una cosa es las ideas políticas y otra cosa es enfrentar una situación común al mundo, como una pandemia, donde lo mejor es que aquellos que tienen poder de decisión estén juntos y aquellos que no tienen capacidad de decisión se mantengan un tanto al margen, más allá de lo que opinen, pero hay que tener en cuenta que primero está la vida. Sí, es que nadie dice que no tienen que opinar distinto. Nadie. Nadie dice que no tienen que opinar distinto. Pero me parece que cabe una cuota de responsabilidad. Cabe una cuota de responsabilidad en el medio de tanta angustia. Se están muriendo argentinos. Hoy murieron más de 20 personas, creo que 27 personas. A ver, se enferman argentinos y argentinas. ¿Qué estamos discutiendo? ¿Qué estamos discutiendo? No tiene sentido. No está en riesgo la democracia, no está en riesgo las libertades, no está cercenado ningún derecho. Pero aparte te puede ser mira, hay una realidad. Mira, yo te digo honestamente, de mis 35 años de carrera me he peleado con cantidad de dirigentes políticos, pero jamás estuve tan sensible de pensar que me están agrediendo. Yo la verdad, y jamás puse en juego la libertad de prensa por haber discutido con Antonio Cafiero, Raúl Alfonsín, Carlos Menem, Carlos Corach, no sé, con Fernando de la Rúa, en su momento con algún otro político. Hemos discutido con sindicalistas, Saúl Ubaldini, Lorenzo Miguel, hemos discutido, pero jamás pensé que mi libertad de expresión estaba en juego. Noto que hay cierta sensiblería, ¿no?, en favor de, no sé, una libertad de prensa que yo creo que nadie está censurando, honestamente lo digo. Que nadie está censurando ninguna libertad de prensa hoy en día. Yo no creo que haya ningún llamado para que aborten a tal periodista o tal otro. Pero Antonio, no lo veo. Eso, la verdad es que ha pasado los últimos días en televisión. Están todos enojados. Y le consulto también al jefe de gabinete, ¿no? Estas marchas se dieron en la ciudad de Buenos Aires constantemente y no hubo ni un detenido. Se pudieron expresar, pudieron no solo expresarse, insultar a los que estaban allí y, se sucedieron varias marchas. Pero en relación a lo que decía Antonio de los medios de comunicación, no solamente la gente se puede expresar, y acá es donde yo le quiero consultar si le parece que hay un quiebre o hay algo que empezar a modificar. La gente y los periodistas no solamente nos expresamos, sino que hay un grupo de periodistas que expresan su odio sin poder fundamentar lo que están diciendo, con acusaciones y sugerencias
varias, porque sugieren constantemente, pero además sí agreden. Una cosa es decir que alguien cometió un delito, otra cosa es decirle chorro, chorro, chorro y gritarlo a cámara 25 veces seguidas. No es lo mismo, me parece que hay un límite que se está corriendo y hay algunos periodistas que no tenemos ganas de empezar a gritar a ver quién grita más fuerte o quién insulta más fuerte. Esto no puede seguir de la misma manera, porque por lo menos para mí lo que pasa en la calle es una reproducción o es consecuencia de algo que se va instalando desde los medios. ¿Cuál es su mirada? Sí, a ver, yo coincido sobre todo en la mirada de que evidentemente cuando el odio se mete en el discurso cotidiano, en el discurso de la política, pero también en el discurso de los comunicadores, por eso pone en riesgo lo habitual que debería ser la vida común en democracia, que es que haya disenso, que haya ideas distintas, que se puedan expresar esas ideas, y me parece que acá cuando hay demasiado ruido, obviamente no se escuchan las voces más honestas, esa es la realidad. Las voces más honestas quedan ocultas entre tanto ruido. Y creo que las voces honestas son las que expresan, bueno, las necesidades concretas que hay, que obviamente que existen en Argentina. Obviamente que hay dificultades en nuestro país, como hay dificultades en el resto del mundo con respecto a la pandemia. Aparte, en nuestro país lo que tuvimos es que teníamos un Estado muy maltrecho, políticas públicas muy deterioradas, y eso es lo que sucedió. Nosotros vinimos con un gobierno con una expectativa que era la de abandonar este modelo de especulación financiera, ir hacia un modelo de desarrollo productivo y generación de empleo. Cuando empezamos a transitar ese camino, donde debíamos resolver varias cuestiones, debíamos resolver temas como por ejemplo la deuda, teníamos que resolver distintas cuestiones estructurales que había dejado el macrismo en este andamiaje institucional que favorecía la especulación financiera por sobre la producción y el empleo. Cuando empezamos a transitar eso, vino el coronavirus. Esa es la realidad, esa es la realidad. Nosotros llevamos 7 meses, de los 7, o sea, la mitad son en pandemia. Y esto me parece que hay que ponerlo también en valor, porque si no sería injusto cualquier tipo de análisis. Hoy se le pide al gobierno se le exige al gobierno que tome medidas, y medidas que son en direcciones contrarias. Nosotros no podemos cuidar a los argentinos si tenemos que abrir toda la economía. No se puede. Es antagónico. Tenemos que ir haciéndolo paso a paso, tenemos que ir de a poco, tenemos que ir evaluando. Cada paso que se toma es un paso que se discute con miradas distintas, porque sobre todo en el AMBA, las medidas que se van discutiendo son todas medidas coordinadas con el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con sus funcionarios, con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, con sus funcionarios. Digo, más ejercicio de democracia que eso, me parece que no van a encontrar. O sea, ese es el punto que yo quiero marcar. En el medio de eso, bueno, evidentemente, hay voces que se alzan, hay voces que aprovechan la angustia de la gente, una angustia lógica, y tratan de generar rédito político o rédito en rating. Pero nosotros no tenemos que prendernos en eso. A nosotros no nos votaron para ser fiscales de los medios de comunicación o para ser fiscales de los dirigentes políticos. A nosotros nos votaron para poner a Argentina de pie. A nosotros nos votaron para que la Argentina vuelva a producir, vuelva a tener empleo, vuelva a ser federal. Esa es la convocatoria que hace el presidente permanentemente. Lo que pasa es que a mí en lo personal me da mucha bronca cuando de determinados sectores hablan y ponen en juego a la república, a la democracia, a la libertad de expresión. Quizás sea más por mi edad, ¿no? Pero eso no está en juego. juego. Da mucha bronca, ¿no? Ya pero sé que todos no sabemos que eso no está en juego. Pero hay una parte de la sociedad que cree que porque hay un gobierno peronista, con un toque, si querés, kirchnerista, está liberando presos, que está liberando a Lázaro Báez, y le indica la responsabilidad del gobierno, y no entienden que es una decisión judicial. Bueno, pero también esa gente la confunden, ¿eh? Sí, totalmente. La agitan permanentemente. Algunos dirigentes de la oposición agitan permanentemente esas banderas. Permanentemente. Y ellos son conscientes de que son poderes distintos, son conscientes de esta, digamos, de que hay una república que tiene división de poderes. Claro, pero siendo conscientes, agitan, y algunos medios también agitan y mezclan
mezclan y responsabilizan. Yo escuché cuando le preguntaban a usted si efectivamente los que mataron a este joven en Río Gallegos estaban buscando la plata de la corrupción K. Un disparate. No, un disparate porque sobre todo lo que se decía era... Pero bueno, era una disputa de sentido esa, ¿no? Nosotros estábamos disputando sentido. El periodista quería instalar una idea de que eso existía en una causa o era una hipótesis que se estaba investigando y nada que ver. Respondía que no, que la verdad no era esa, que el dato objetivo es que no era así. Bueno, a eso me refería yo recién, Cafiero, cuando decía que las reglas en realidad ya se rompieron hace rato. Esto no es una novedad, no pasa ahora. Lo que pasa es que nos pasa ahora y nos toca de cerca porque nos vuelven a agredir compañeros, ¿no? Porque ya han golpeado compañeros nuestros en la calle. Entonces, bueno, vuelve a ser tema y me parece que es una buena oportunidad para volver a hablarlo, pero que las reglas no están claras, no hay premisas claras por lo que se va a reclamar. Dentro del periodismo las acusaciones son sugerencias varias, muchas de ellas sin fundamento, seguramente otras con fundamento, pero muchas de ellas dentro de un vacío que es mi suposición y yo lo que supongo lo tiro al aire y la verdad que no se trata de eso. Me parece que eso es lo grave y a lo que hay que volar. Bueno, tampoco le voy a pedir otra definición sobre el periodismo, ¿no? Embarro nombres. Porque ya quedó claro, pero bueno, hemos visto periodistas en los últimos días tratando, como decía, de instalar una idea, pero porque es una suposición mía y no es así porque es muy peligroso. La gente después repite eslogans, ¿no? Y premisas. Bueno, hay un tuit, me dicen, de un, por ejemplo, diputado de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires, que seguramente lo tenemos para ponerlo en pantalla, pero lo que él dice es, si vas en el grupo del programa lo tenemos, pero dice, si vas de provocador hay que bancársela, refiriéndose a nosotros, pensá lo que quieras, comunicá lo que quieras, de eso se trata la libertad de prensa. Ahora, si vas a provocar y sabés cuál va a ser la reacción, bancátela. Bueno, después continúa, dice, igual creo que fueron a buscar eso para deslegitimar terrible reclamo. Esto simplemente lo agrego yo, la verdad que nuestro compañero Lautaro Maislin, Viviani, ¿no? Sí, es Mauricio Viviani, diputado provincial. Lautaro Maislin, la verdad que con un temple de acero, ¿no? Va a esas movilizaciones porque le insultan en la cara. ¿Es un hombre de la República que está diciendo semejante barbaridad o me equivoco? Santiago, es un disparate. No, es un disparate eso. Claramente no tuve presente, no lo vi. Pero es una provocación. Pero son provocaciones encima, mira, hoy que justamente me parece que hoy la dirigencia política debería estar llamando justamente a la reflexión, a decir que no son los modos, ¿no? Me parece que hasta aunque no, evidentemente ese diputado ni siquiera lo siente así, ¿no? No. Pero por lo menos que sea políticamente correcto en este caso. Por lo menos le pedimos que sea políticamente correcto, que no sea sincero con lo que está pensando. Sí. Que por lo menos disimule. Volvemos a la parte del periodismo, que además ha repetido esto durante las últimas horas también, ¿no? Y que lo que hacen es decir, bueno, repudiamos cualquier agresión, pero, y ahí después del pero hay una justificación o un regreso a una gran cantidad de acusaciones sin fundamento. Repito esto, que es algo que también hemos visto en los medios. Y la semana pasada, esto lo toca a Cafiero de cerca, hubo... Esta semana, hace unos 2 días, casi un escándalo por un retuit del presidente de la Nación, por una respuesta respetuosa que usted le había dado a un periodista. Y eso fue un escándalo. Y lo que ha pasado en el día de ayer en la calle, no. Bueno, eso también, eso es cierto. Me parece que ahí hubo un estiramiento de parte de un retuit. ¿Por un tuit? Que me parece que no tienen nada que ver. Pero bueno, sí, evidentemente... también es parte de esto, ¿no? De tironear y tironear y tironear. Yo creo que el presidente el día de ayer hizo un mensaje, exhibió también un testimonio con empresarios, con referentes del trabajo, con los gobernadores, con el jefe de gobierno de la ciudad, con las gobernadoras. Me parece que exhibió un mensaje de unidad nacional y una convocatoria de la unidad nacional. Yo espero que se tenga en cuenta eso. La Argentina está transitando un momento de lucha contra la pandemia, en la que todos somos importantes y en el que el triunfo de la lucha contra la pandemia no es un triunfo de un gobierno. El triunfo de la lucha contra la pandemia no es el triunfo de esta gestión, es el triunfo de los argentinos y argentinas. Y eso es lo que se tiene que entender. Por eso a veces se le busca hacer daño al gobierno y lo que se le está haciendo daño es a la gente. Pero tampoco se puede permitir que un diputado nacional, Fernando Iglesias, con nombre y apellido lo digo, tuitea una foto que dice, chorra, vamos por vos,
banderazo por la República, o sea, es un diputado nacional, es un gran irresponsable, es un nivel Son de límites, por eso, son límites que claramente se están violando, se están cruzando, y tenemos que llamar a la reflexión a todos, obviamente empezando por la dirigencia política, llamar a la reflexión. Este no es el camino, no es el camino odiar, no es el camino seguir sembrando odio. Sembrar odio cosecha odiadores, esa es la realidad. Y la dirigencia política es la responsable también de esto. Entonces nosotros tenemos que convocar al diálogo, continuar convocando al diálogo, pero también de parte de las otras expresiones de la oposición tiene que haber un llamado a la reflexión. Ahora tengo una pregunta cortita, ¿cómo dialogás con alguien que permanentemente está hablando de odio, chorra, esto, lo otro, que está mezclando temas? ¿Cómo se convoca un diálogo con un irracional? Fue bastante complejo. Bueno, tiene que ver también con eso. Me parece que primero hay que bajar esos decibeles, obviamente, y bueno, y habrá... Para eso existen los partidos políticos. Los partidos políticos tienen su diversidad interna y evidentemente los extremos van a quedar más marginados y se podrá dialogar con los que quieren construir una Argentina que se ponga de pie, una Argentina de la reconstrucción una vez que termine la pandemia. Y con ellos se va a poder hablar. Y bueno, y a los otros, los que sigan en una senda de odio, sigan en una senda de irracionalidad, bueno, para ellos no, evidentemente no podrá haber mucho consenso, es la realidad, porque son ideas que son disruptivas, digamos, ¿no? Que rompen con la vida democrática de la Argentina. Nadie va a avanzar en esa línea.